Y el capítulo 34 tiene que ver con la muerte de Moisés y el inicio de Josué en el ministerio. Siempre hay un inicio en el ministerio, siempre hay un comienzo. Y yo quiero que nosotros veamos lo que el Señor dice en este capítulo 34 y luego vamos a ir viendo las cualidades esenciales en el liderazgo. Hay cualidades necesarias, requisitos necesarios, indispensables para el ministerio, para el liderazgo y para ejercer cualquier área en la cual nosotros queramos servir al Señor o a la cual el Señor nos haya llamado, requiere cualidades. Y dice la Biblia en capítulo 34 de Deuteronomio: entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisgah, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el territorio desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Nectalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Neguet y el valle del Jordán, junto con Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije: la daré a tu descendencia. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, mas no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, así como el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, conscientes, Señor, de tu poder, de tu grandeza, Señor, y de tus maravillas, Señor. Pedimos el auxilio divino para que nuestra humanidad, Señor, pueda entender tu propósito eterno, Señor, tu propósito espiritual, y para que nuestras vidas, Señor, puedan encaminarse hacia la dirección que tú deseas y quieres, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y edifícanos según tu misericordia y según tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces estamos en esas cualidades esenciales que se requieren para el ministerio. Me llama mucho la atención que Dios tuvo que enterrar a Moisés él mismo. Ahora, esto dice mucho del aprecio, del apego, pero también de la exaversación que la gente tenía por Moisés. No es malo admirar sanamente a los líderes cristianos, a los líderes que Dios ha puesto, pero se convierte en un pecado cuando vamos más allá del debido respeto o consideración que debemos tener. Dice la Biblia que Dios lo enterró y nadie sabe dónde está enterrado. Hasta el día de hoy los judíos aman a Moisés y hablan de Moisés con tanta admiración que si supieran dónde está la tumba, ahí sería un monumento y ahí volveríamos a la idolatría, volveríamos al pecado. Por alguna buena razón Dios lo enterró donde nadie sabe, para que no fuera un peregrinaje hasta allá. Ustedes saben que el pueblo a veces no entiende o mejor dicho, piensa y se le olvida que los hombres de Dios son eso, hombres de Dios que están a su servicio y que hacen lo que hacen por el poder de Dios que obra en ellos, amén. Entonces es importante que usted entienda eso y que ponga su mirada en el Señor. Todo buen hombre de Dios, todo buen líder debe hacerle entender al pueblo y ver que la mirada no debe estar en sí mismo, sino en el Señor. La gente debe ver a través de ese hombre al Señor, y Él debe mostrarse como un instrumento que sin la gracia de Dios, sin la presencia de Dios, es un instrumento inútil, porque a fin de cuentas, ¿qué podemos hacer nosotros? En nuestra propia humanidad o en nuestra propia fuerza. Siempre que vemos en la Biblia a los hombres de Dios, ellos siempre estaban dispuestos a mostrar al Señor.
expresión maravillosa de Juan el Bautista que dijo: es necesario que yo mengüe y que el Señor crezca. Porque a veces suele haber ese tipo de situaciones en las cuales los discípulos, los creyentes, los que están aprendiendo, los que están siendo enseñados, comienzan a tener un celo por su amo, por su Señor, pero no por Cristo, sino que empiezan a ver a los líderes de manera incorrecta. Y los discípulos comenzaron a decirle: Juan, mira, está pasando esto. Pensando que Juan iba a decir: no, nadie puede quitarme el título que yo ostento o el liderazgo que yo tengo sobre el Jordán y sobre esta región. Pero cuando estamos en Cristo y servimos al Señor, el liderazgo no es como el liderazgo del mundo. En el mundo el liderazgo es el más grande, el más fuerte, el con más dinero, el que tiene mayor capacidad. Ese es el líder al que el mundo mira o en el cual el mundo admira. En el cristianismo o en Cristo o en la vida cristiana, el mayor líder no es aquel orgulloso, vanaglorioso, no es el prepotente, sino el humilde, capaz de hacer aquellas cosas insignificantes, aún siendo lo que es por gracia de Dios. Y el Señor Jesús dio el ejemplo más grande sobre el liderazgo, sobre el ministerio, cuando dijo: no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y el que quiera ser el más grande entre ustedes debe ser nuestro servidor. Ahora, el liderazgo es una palabra de la cual se habla mucho en nuestros días. Escuela de liderazgo, escuela de no sé qué, conviértete en un líder. E incluso en las escuelas estamos enseñando a los niños a que se conviertan en los próximos líderes, pero ese liderazgo está solamente basado en habilidades y en capacidades, más no en carácter. Porque en el día de hoy, liderazgo sobra. Pero un liderazgo que no es un liderazgo espiritual, sino un liderazgo que quiere sobreponerse por encima de los demás. Un liderazgo en el cual la jactancia y la soberbia abunda en gran manera. Ahora, lo lamentable de todo esto no es que esto exista en el mundo, sino que se traslade internamente al corazón de la iglesia. Que se traslade incluso a los líderes y que el pueblo siga cometiendo el mismo pecado por el cual a veces Dios tuvo que juzgarle al poner la mirada en los hombres. Mucha gente incluso va a las iglesias solamente por lo que le hace sentir dicho individuo. Pero cuando dicho individuo no esté allí, él no tiene razones para ir a la iglesia, porque él no va a buscar al Señor, ni a su presencia, ni su palabra, sino que tiene la mirada puesta en el hombre. Ahora, no se puede negar que hay personas que tienen una gracia de Dios. Y no es que ellos lo planifican así. Hay cosas que Dios da. Moisés fue llorado. 30 días hubo un lloro por Moisés. Ahora, no sería porque era una persona mala. Como dije al principio, era un hombre que amaba al pueblo, que se dio en entrega, en servicio al Señor, pero también al pueblo, y fue intercesor por el pueblo. La gente tenía mucho que agradecerle a Moisés por haberse dejado usar por el Señor de la manera que lo hizo. Pero era un hombre. También era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, con debilidades y con batallas internas. Entonces el mundo habla mucho sobre el liderazgo. Todos debemos coincidir en la idea de que hay ahora menos líderes que en el pasado. Cada vez es menos el liderazgo dentro y fuera de la iglesia. En todas las áreas. Tanto secularmente como eclesiásticamente hay una crisis de liderazgo. No tenemos líderes que realmente estén dispuestos a lo que debe estar un líder, que es a servir. Gente que esté dispuesta a poner su vida para que la obra de Dios avance, pero si lo vemos desde el punto de vista secular, pudiéramos decir tampoco hay líderes que estén dispuestos a hacer cosas por el bien del prójimo. Siempre hay intereses ocultos, escondidos, disfrazados de cualquier cosa, pero lo que manifiesta lo que un hombre es cuando está en el poder. Es una frase común, antigua, dicha por un presidente, y rezaba de que si quería conocer el carácter de un hombre, lo único que teníamos que hacer era darle poder. Y cuando esa persona tuviese poder, nos daríamos cuenta realmente de quién era. Porque cuando la persona está en un lugar, y por eso la Biblia dice que no debía ser un neófito el que hubiera de servir al Señor, no sea que se envaneciera. Detrás de la cara de mucha gente hay un ego grande. Hay una idolatría hacia sí mismo, lo que llamamos ególatras. Personas que piensan que sin ellos el mundo no puede existir.
que sin ellos la iglesia no puede avanzar, que si su presencia no está, esto se cae o se viene abajo. Y es el peor error que una persona puede tener al creer de sí mismo tales cosas, las cuales son mentiras. En la vida real o en el día a día, los grandes líderes son una rareza, los líderes de verdad. Muchas veces hay personas elegidas o señaladas para ocupar posiciones de liderazgo, pero después titubean o dejan de actuar con decisión. Otros abusan de su poder para satisfacer su ego. Somos líderes, somos siervos del Señor. Estamos aquí para atender la obra de Dios y tenemos directrices claras sobre lo que Dios quiere. No somos líderes para convertir la obra de Dios o el ministerio que Dios nos haya entregado en lo que nosotros queremos. O sea, estamos bajo supervisión. Estamos puestos allí para ministrar, para servir, pero no para hacer las cosas como nosotros queremos. Otros entonces abusan de su poder, aplastando a sus súbditos, a los que están bajo su cuidado. ¿Sabía usted que un rey noble o un rey que está sobre una nación, sobre un pueblo, o llámelo un presidente, es una persona que se debe a su gente? Es una persona que debe servir al pueblo. Y un pastor o un líder cristiano es una persona que se debe a su Señor y que se debe en servicio al pueblo de ese Señor. Estamos para ministrar la necesidad y la carencia del pueblo e instruirle en cuanto al conocimiento de Dios. Pero no hay nada más triste que un hombre aplastando a sus súbditos y despilfarrando los recursos tanto espirituales como físicos que el Señor pueda permitir que tengamos al alcance. Pero sin líderes, nos guste o no, tenemos líderes buenos, tenemos líderes malos, los líderes escasean en este tiempo y lo más triste de todo esto es que sin líderes éticos y eficaces, la gente vaga, mis amados hermanos. Donde no hay liderazgo, hay un gran problema. Donde no hay liderazgo, hay un vacío de poder. Y donde no hay poder o un buen liderazgo, comienza la anarquía, comienza la ley del más fuerte y la supervivencia. Un líder, mis amados hermanos, debe poseer cualidades que son más que buena presencia y buena oratoria. Si usted ve el liderazgo del día de hoy, la gente considera dos cosas: buena presencia y que tenga oratoria, como si esas dos cosas es todo lo que un hombre de Dios debería necesitar o un líder necesita. Y resulta que un líder, más allá de su buena presencia, más allá de su oratoria, más allá de las capacidades que pueda tener, se requiere un carácter. Y la crisis del liderazgo del día de hoy no es de oratoria o de presencia, sino de carácter, de lo oculto, de lo que se hace cuando nadie nos ve, de la conducta y el comportamiento que no se posee para dichas tareas que Dios ha establecido. Ahora tenemos un gran reto como iglesia, un gran reto como hijos de Dios, un gran reto en lo que Dios nos ha llamado a hacer. La pregunta de la mañana es y debería ser: Señor, sé que me has entregado algo. La pregunta que te hago, Señor, es: ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy realmente usando lo que me has dado, lo que me has puesto para el bien de tu gloria, para el bien de tus siervos, para el bien de tu pueblo, para el bien de tu iglesia? ¿O sencillamente tengo un título o ostento tener esto, pero no estoy ejerciéndolo de la manera que tú esperas? Posiblemente Dios pueda traernos respuesta, amén, en esta mañana a través de su palabra. Es más que buena presencia, es más que oratoria, es más que la corbata, es más que el vestido, es más que lo que aparentamos de repente el día domingo. Es muy fácil ser un líder el día domingo, ¿no? Cualquiera pudiera decir: puedo hacer ese papel. El problema es que no es un papel del día domingo, no es un papel de un día en específico, es el papel de una vida. Y la razón por la cual muchas veces hay tanto fracaso internamente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es porque si no vivimos lo que decimos y lo que hablamos, no tendrá ningún efecto en la vida de nadie, ni siquiera en la de la propia familia. Y es lamentable, pero si nos hacemos preguntas sinceras, Dios comenzará a darnos respuestas, comenzará a mostrarnos. Y en la vida de Josué, mi amado hermano, encontramos cualidades fundamentales
de liderazgo espiritual. Yo quiero que usted entienda que una cosa es el liderazgo espiritual y otra cosa es el liderazgo natural del mundo. Aunque hay ciertas cosas que parecen ser similares, los propósitos son totalmente distintos, entendiendo que el liderazgo secular ha sido distorsionado, no es el que debería ser. Pudiéramos decir que los líderes son los más vivos, los más corruptos. Los líderes son los más temerarios, los más perversos, los más malvados, los que no le tiembla el pulso. Pero ese no es el liderazgo que Jesús quiere que como iglesia tomemos como ejemplo. Pero lo triste es que la iglesia, en vez de fijarse en los grandes líderes que tenemos en la palabra de Dios, estamos imitando y copiando un liderazgo totalmente malo, satánico, ególatra, egoísta, que no va a generar ningún fruto espiritual en la vida de los creyentes. Por eso prestemos atención a Josué. El Espíritu Santo permitió que quedara registrado en las Escrituras las experiencias singulares que dotaron a Josué de las cualidades necesarias para suceder a Moisés como líder del pueblo de Dios. Lo primero que usted y yo debemos saber es que nadie puede convertirse en líder si no tiene un modelo a seguir y si no ve el ejemplo necesario. En el día de hoy hay gente que se autoproclama líder, sin experiencia, sin contacto, sin haber aprendido, sin estar bajo la tutela de nadie. ¿Cómo pretende alguien convertirse en un gran líder si antes no ha podido estar rodeado de otros hombres de Dios y de otros líderes? Si no ha estado dispuesto a escuchar, si no ha estado dispuesto a obedecer. Nadie que sea un rebelde, desobediente, intolerante puede ser un buen líder. Por eso tenemos tanta gente cortando cabeza y destruyendo familias y dañando personas en las iglesias, porque ellos realmente nunca fueron personas que estuvieron bajo el liderazgo de nadie. Si usted no aprende a estar bajo el liderazgo, si usted no aprende a obedecer, si usted nunca está bajo autoridad, nunca podrá ejercer una autoridad sana. Pero la gente piensa y cree que no importa, yo soy Juan Charrasqueado, vivo y hago lo que quiero como me parece y no me importa, yo no tengo que someterme a nadie, a concilio, a iglesia, a pastores, a nadie, yo soy solo. Ese es un líder que si no se ve ahora, por lo pronto, próximamente, lo más seguro, es que termine muy mal. No solamente haciéndole daño a otras personas, sino a sí mismo, a su entorno cercano, su familia. Pero la gente ignora lo que la palabra de Dios dice. En primer lugar, un buen líder espiritual es un hombre que ama la oración y entiende el propósito de la oración. Y por eso se llama cualidades esenciales. Porque puede tener muchas cosas, pero si no tiene esto, créame, no tiene nada. Porque de aquí radica todo lo demás. Si algo caracterizó a Moisés fue ser un hombre dependiente y no independiente. Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques para ninguna parte, no quiero ir para ningún lado, porque la única garantía que tengo yo como hombre de Dios es que tú me respaldes y me acompañes. Y Josué aprendió de Moisés, y él fue un hombre también de oración, aunque era un estratega, aunque era un militar, aunque era un hombre valiente, esforzado, con fuerza, nunca actuó independiente sin la dirección de Dios. Por lo tanto, una persona que se considere un líder espiritual, pero que no tenga temor de Dios y no acuda a Dios en oración y no sea dependiente del Señor, es un líder que nos va a llevar rumbo al fracaso. Rumbo al fracaso. Ahora, cuando hablamos de Josué, la primera mención que se hace de él se encuentra en el capítulo 17 de Éxodo, verso 9. Después del ataque de los amalecitas a los rezagados de Israel, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, dijo Moisés. Ya que tenía más de 80 años de edad, más o menos, cuando Moisés presenció esta situación. Y él le dijo a Moisés, mira, a Josué, agarra a los hombres, sal mañana a pelear. Yo voy a estar ahí en la cima de la montaña con la vara de Dios, con la que había abierto el mar rojo, y ahí voy a estar orando con las manos alzadas, pidiendo al Señor que interceda por nosotros. Tomó la vara de Dios
con la cual había dividido el Mar Rojo, y subió a una colina cercana. Y mientras que Josué, en la flor de su capacidad guerrera, se encargó de hacer frente al ejército que estaba abajo en la batalla, que siguió cuando Moisés levantó sus manos en oración intercesora. El hombre de Dios, el líder espiritual, es un hombre que busca el rostro del Señor y es un hombre de oración. Él levantaba sus manos y mientras oraba, dice la Biblia, Israel prevalecía. Se mantenía en la batalla, se mantenía dando la pelea y iba ganando, iba obteniendo victoria. Pero al cansarse y bajar sus brazos, el curso de la batalla favorecía a los amalecitas. Entonces nuevamente, al unir Moisés toda su fuerza y elevar sus manos, la superioridad volvía nuevamente a ser de Israel. De modo que la suerte de Israel disminuía y crecía por las manos viejas, cansadas de Moisés, cuando estaban abajo, pero cuando las subía, en señal de intercesión y oración, el pueblo prevalecía, se mantenía. Pronto Aarón y Hur fueron llamados a auxiliar a Moisés, al cual sentaron sobre una piedra, colocándose ellos a un lado de él, uno por cada brazo. Porque se dieron cuenta, la batalla no es de nosotros, sino del Señor. Y cuando las manos están alzadas en señal de humillación y de espera de Dios, entonces Dios nos auxilia. Pero cuando Moisés cansado bajaba sus brazos, entonces ellos se daban cuenta de que la batalla arreciaba no a favor sino en contra. Y ahí estaban ellos con las manos ayudándole, dirigidas al cielo. Y cuando el sol se puso, las manos de Moisés estaban todavía alzadas hacia Dios e Israel tuvo una resonante victoria. Pero lo primero que nosotros debemos resaltar de esto es que la lección le resultó muy clara a Josué. El verdadero poder no estaba en su espada, sino en Dios. Cualquiera pudiera pensar que Josué era fuerte, valiente, un buen guerrero, un diestro con la espada, pero él entendió la lección. Si Moisés baja las manos, si Moisés deja de orar, si Moisés deja de interceder, entonces nosotros no tenemos vida mucho más allá del talento que tenemos con la espada. Él lo comprendió. No estaba en la espada, sino en Dios. Cualquiera pudiera, luego de esa victoria y de esa batalla, empezar a decir: Josué, Josué, por tu fuerza, por tus manos, mira cómo vencimos a los amalecitas. Qué bueno es contar contigo, Josué. Qué bueno es tenerte entre nosotros, tu fuerza, tu destreza, tus habilidades. Un líder carnal y fuera del orden de Dios ve en eso una oportunidad para aprovecharse de la gente, para inflarse de orgullo y de soberbia. Pero no fue el caso de Josué. En la mente de Josué, mis amados hermanos, quedó para siempre grabada la imagen de Aarón y de Hur a los pies de Moisés, cada uno en ambos lados, ayudándole a levantar las manos. Y entendió que la victoria venía por mano del Señor y no por su fuerza. Nada que nosotros hagamos, nada que nosotros logremos, nada que nosotros tengamos es motivo de sentirnos orgullosos y de jactarnos, porque todo lo que tenemos lo tenemos por gracia del Señor y por su misericordia y porque Él nos ha ayudado. Porque Él nos ha ayudado. Nadie alcanza el verdadero liderazgo espiritual si piensa que por su poder es suyo lo que logró. ¿No? O que las victorias pasadas se deben a su gran inteligencia. No se alabe el valiente en su valentía, dice el Señor, ni el sabio en su sabiduría, sino que el que se hubiese de alabar, alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Pero ¿cuántos ilusos no hay, mis amados hermanos? Que apenas están creciendo así y suben como la espuma, lo que no saben es que pronto van a desaparecer. Porque no se trata de ser efervescentes, no se trata simplemente de ser espuma, no, es más profundo. La gran lección que aprendió Josué y la que deberíamos aprender nosotros es que el fundamento de cualquier cosa que se haga para Dios está en la oración. Edward McKendry, un famoso escritor de apellido Bones, dijo lo siguiente: de los que han tenido un liderazgo eficiente, dijo, no son líderes por su inteligencia,
sino porque por el poder de la oración pudieron disponer del poder de Dios. O sea, no es la inteligencia, no es la capacidad, no es lo que sé hacer, no es por cómo hablo, es realmente la oración, porque por medio de la oración entonces pudimos disponer del poder de Dios. ¿Cuántos saben que sin la oración no hay absolutamente nada? ¿Cuántos saben que esto es un trabajo espiritual? Y que sin el Espíritu Santo y la ayuda y el auxilio divino no sucede absolutamente nada. Pero muchas veces ignoramos eso. Ahora, ¿qué contrario resulta esto al pensamiento tradicional en cuanto al liderazgo? ¿Cuáles son los líderes que el mundo o la iglesia contemporánea quiere? La gente quiere motivadores emocionales, mas no predicadores que le ayuden realmente a edificarse espiritualmente. La primera cosa que el mundo busca, y con demasiada frecuencia, tristemente también está buscando la iglesia, es considerar el magnetismo del líder. Bueno, un líder carismático. Lo que no se recuerda a la gente es que no necesariamente se necesita ser espiritual para tener un magnetismo o una conexión con la gente. Para nadie es un secreto las masas que Hitler arrastró y las masas que mucha gente maliciosa y endemoniada tiene para influenciar sobre la vida de otro. Entonces, el peor error que una iglesia puede cometer es pensar que lo que realmente va a ayudar o a bendecir una iglesia es el carisma o el magnetismo que pueda tener un líder. Ahora, ¿tiene el carisma para magnetizar al pueblo? Es lo que se pregunta la gente. No, ese no puede ser un líder. No, yo no le veo. O sea, un líder debe mover masa, mover gente. Pues no, tú puedes mover masa, mover gente, pero no puedes mover lo interior del ser humano. No puede haber transformación en la vida de nadie a menos que tú hayas sido transformado por el Señor. Hay técnicas de persuasión. Hay formas y maneras en la cual podemos entrar en la mente de los individuos y llevarlos a puntos que nosotros quizás podamos. Pero hay cosas que solamente hace Dios y el Espíritu Santo. Y el liderazgo espiritual necesita entender eso. El verdadero líder espiritual pone al Espíritu Santo y a la oración en primer lugar. Amén. Como segundo lugar, podríamos decir que otra cualidad esencial para el liderazgo tiene que ver con la visión que tengamos, pero no la visión de nosotros mismos, sino la visión de Dios. Cuando yo tengo una visión clara de Dios, de su gloria, de su poder, de su dominio, de su magnificencia, de todo lo que Él es en sí, entonces puedo hacer las cosas que Él espera de mí. Yo tengo que tener una visión clara de quién es Dios, más allá de lo convencional y tradicional. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que hago para Él a través del servicio? ¿Qué hago yo? A Josué también se le menciona en el capítulo 24 de Éxodo, en medio del relato que describe el ascenso de Moisés al Sinaí para recibir la ley. Ese capítulo nos dice que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 otros líderes reconocidos de Israel, de los cuales Josué era uno, fueron llamados a subir a la montaña. Después de ascender un trecho y ver a lo lejos la gloria de Dios, los 70 se quedaron y Josué y Moisés subieron. Allí entonces estuvo Josué con Moisés durante 6 días y mientras la nube gloriosa de la presencia de Dios cubría el Sinaí, pero al mismo día Moisés quedó solo, dejando a Josué solo en el Sinaí durante 40 días. Ahora, la experiencia del Sinaí, mis amados hermanos, dejó una marca en Josué. Y la presencia de Dios y la intimidad con el Señor y la experiencia con el Señor también debe dejar una huella en nuestro ser interior y una clarificación de quién es Dios. Porque cuando usted no entiende quién es Dios, pues usted no le da el valor, ni la importancia, ni la seriedad, ni la gravedad del asunto de lo que estamos haciendo para Dios. Se relaja, rebaja los estándares de Dios y comienza a vivir y a hacer lo que quizás le viene en mente. Pero la experiencia del Sinaí dejó una marca en Josué.
La primera visión que tuvo de Dios, majestuosa, y los posteriores 40 días de meditación solitaria, mientras Moisés en medio de la nube refulgente y de trueno recibía la ley, grabaron para siempre en su corazón una profunda sensación de la gloria y la santidad del poder de Dios. Dios es santo, amén. Toda persona que sirva al Señor en el área que sea, empezando desde el portero hasta el que enseña y predica, debe saber que Dios es santo. Y su santidad demanda de nosotros santidad, separación, apartado, exclusividad, responsabilidad, seriedad. Ahora, eso no significa que no haya en nosotros un buen ánimo o que no exista para nosotros la oportunidad, pero cada cosa en su momento adecuado, ¿verdad? Hay un momento en el cual hay cosas que son pertinentes, pero hay momentos en los cuales no son pertinentes. Las cosas serias, para que la gente las entienda, tienen que hablarse con la seriedad y la solemnidad que se merecen. Pero cuando hago chistes sobre las cosas serias y cuando mezclo una cosa con otra, entonces se pierde el temor reverente que tanto el pueblo de Dios como los que no son parte del pueblo de Dios deben tener sobre la palabra, especialmente con lo que tiene que ver con eternidad, sobre salvación, perdición, cielo o infierno. Pero muchas veces ignoramos eso. La visión que el líder cristiano tiene de Dios es lo que hace la diferencia en su vida. A veces pienso que mucha gente que está en esto está por negocio, está porque se siente bien, porque le gusta, pero no tiene una idea clara de lo que es Dios. Porque si supieran quién es Dios, les aseguro que las cosas fueran diferentes. Por eso, de ahí que quien ha de servir a Dios, lo primero que debemos estar seguros es de que sea un convertido, un nacido de nuevo. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Puede alguien ser pastor sin haber nacido de nuevo? Sí puede. ¿Puede alguien meramente ser una persona que se profesionalizó en el ministerio y no necesariamente haber nacido de nuevo o ser un hijo de Dios? ¿Y cómo sabemos esto, pastor? Bueno, la Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor le dirá, nunca los conocí, nunca tuvieron una relación personal conmigo, nunca hubo una evidencia externa, espiritual, de que ustedes y yo éramos uno, por lo tanto no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, aunque ellos ratifican de que echaron fuera demonios, en su nombre hicieron muchos milagros, lo cual indica que hicieron muchas cosas en nombre de Dios, aún sin conocer a Dios. Hay una grandiosa, mis hermanos, revelación en la palabra de grandes líderes que aparecen en la Biblia, considerando a Moisés, en primer lugar, en medio de truenos, relámpagos del Sinaí, mientras lo ocultaba Dios en la hendidura de la roca, hace que su gloria pase frente a él. Dios le permitió ver sus espaldas, nada más. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 33. Josué no únicamente se sentó debajo de Moisés en el Sinaí presenciando la gloria de Dios, sino que más tarde, en la víspera de la batalla por Jericó, tuvo un encuentro con Dios, con el príncipe del ejército de Jehová. O sea, no es porque mi papá o porque mi líder tiene una experiencia personal con Dios, me la transfiere a mí. Cada uno tiene que tener su experiencia personal con Dios. Moisés la tuvo, Josué la tuvo. Se le apareció nada más y nada menos que el ángel de Jehová. El príncipe, dice la Biblia, que se le apareció allí el príncipe del ejército de Jehová, desenvainando su espada delante de Josué. Y él le preguntó, ¿eres tú de los enemigos o de los nuestros? Y después se humilló y se postró y adoró. Una experiencia personal. No estaba andando sobre lo que vivió Moisés, sino sobre lo que experimentó personalmente. Y mucha gente en el ministerio y fuera del ministerio y en la iglesia andan sobre la experiencia de otros, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Y hasta que no tengan un encuentro personal con Dios, directo y personal, entonces no podrán experimentar el poder de Dios ni hacer el trabajo que Dios demanda. Diga conmigo, necesito una experiencia personal con Dios. Pero no puedo andar sobre las experiencias de otros, ni sobre lo que los otros han vivido.
La visión que tuvo de Dios el joven David cuando pastoreaba el rebaño bajo la luz de las estrellas y contemplaba la inmensidad de Dios fue tal que cuando vio a Goliat desafiando a Israel, carente de líderes, exclamó: ¿quién es este filisteo incircunciso? Todos estaban aterrados, hasta el rey, que era bien grande en tamaño, pero estaba aterrado, buscando quién solventara la situación que tenía. Pero este joven, pequeño tal vez en comparación a los grandes del ejército, como te había tenido encuentros personales con Dios que no ocurren sino en la intimidad y en la oración y en la lectura de su palabra, él pudo experimentar la grandeza de Dios y por lo tanto no vio un gigante, sino un incircunciso insultando al Dios de los ejércitos. ¿Se da cuenta cómo cambia la visión de entre un líder carnal y un líder espiritual? Entre un hombre de Dios y un hombre que busca lo suyo propio. La visión de David era diferente al resto, pero no era porque él era mejor que los demás, era porque tenía comunión con Dios. Y cuando usted tiene comunión con Dios, entonces usted ve lo que Dios quiere que vea. Usted ve las cosas en otra perspectiva, usted ve la cosa de otra manera, y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Debemos ver las cosas de la manera que Dios espera y de la manera que Él lo ve. ¿Quién es este filisteo?, dijo, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y arremetió valientemente contra él. Isaías, dice la Biblia, que también vio la gloria del Señor. Y después que vio la gloria del Señor, no pudo hacer más que otra cosa que caer rendido y decir: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, no puedo hacer más nada. Pedro y Jacobo, después de aquel milagro, de aquella pesca: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Luego, después de la transfiguración, quedaron aún más todavía, a tal punto que entregaron su vida por el Señor. Llegaron a ser líderes de la iglesia. Pablo, después de la caída de aquel caballo y aquella experiencia con Dios, fue otra cosa totalmente distinta. Antes era un líder, aventajaba a todos los de su edad, a los contemporáneos, incluso era más celoso que sus padres, pero no era la clase de líder que Dios quería. Era la clase de líder en la que él, sus deseos, su convicción lo habían llevado a convertirse, pero no era la clase de líder que Dios necesitaba en la iglesia. Dios necesitaba dentro de la iglesia un líder no que se valiera de su propia capacidad y de su propia fuerza, no de sus títulos ni de lo que había logrado, sino uno que estuviera dispuesto a decir: Señor, ayúdame. Uno que pudiera ser dependiente de Dios y no independiente como lo era Pablo. Por eso él dice: todas esas cosas las tengo por basura. Antes para mí eran ganancia, ahora no lo son. Ahora tal vez he perdido prestigio, popularidad, dinero, tal vez las cosas han cambiado, pero estoy en el lugar correcto, he tenido una experiencia con el Dios vivo y estoy ahora sirviéndole a Él, sin importar las consecuencias ni lo que conlleva servir a ese Dios. En tercer lugar, otra cualidad es la devoción. No es solamente querer servir, ese deseo profundo, intenso de servir, viene como el resultado de la comunión con Dios. Hablando de Josué, en el capítulo 33:11, donde entrevemos su devoción cada vez mayor a Dios. Iba creciendo. Fíjense lo importante. Cualquiera piensa que un líder nace de un día para otro, pero es toda una formación. Es toda una cantidad de años viendo a Moisés, pero no solamente viéndolo, sino involucrándome, como diciendo: aquí estoy, quiero participar, quiero estar aquí, quiero aprender, viendo. Hay gente que piensa que se va a convertir en líder con nombramientos, pero hay algo que usted debe saber: Dios es el que entrega el ministerio y el liderazgo, pero también es cierto que Dios no le entrega el liderazgo a personas que no están para nada en lo absoluto deseosas de servirle a Él. No es tal cosa como que Dios te llama aunque tú ni te interese servirle a Él. Algunos piensan que ellos empiezan a tener deseo de servir a Dios cuando Dios lo llama. No, el primer llamado es a la salvación y es general para todo, pero el segundo, incluyendo el pastorado, dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero nadie puede querer participar en el servicio a Dios si no siente deseo.
Por lo tanto, Josué mostró eso. Josué se encontraba en el tabernáculo con Moisés mientras la columna y la nube se alzaba sobre el tabernáculo. El versículo 11 nos dice, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, Moisés. Pero el joven Josué, dice la Biblia, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él agarraba el coletazo. Él se quedaba ahí y decía, Señor, esa nube, esa gloria, esa presencia, yo la siento y yo me quiero quedar aquí y yo quiero más de eso. Había un anhelo en él, un deseo. Él estaba conquistado por la presencia de Dios. Él no decía, ya terminó Moisés, ya salgo corriendo por la misma y llego a la casa, me quito el disfraz, me quito el uniforme y empiezo a ver lo que yo quiero, hacer lo que me gusta. No, terminaba, Moisés se iba, pero él se quedaba. Él quería más. Él estaba allí aprendiendo, disfrutando también de la presencia del Señor, que no era como ahora que mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Era algo particularmente exclusivo allí del momento. Y mientras los demás estaban en la carpa, él estaba ahí. Pero no estaba obligado. No estaba allí porque le tocaba estar ahí por obligación. Él estaba allí porque lo quería y porque lo disfrutaba. Que son dos cosas totalmente distintas. Aunque no tenía el privilegio, como Moisés, de hablar con Dios cara a cara, Josué estaba tan conquistado por la presencia de Dios que no deseaba dejar el tabernáculo. Es como que si dijera, Señor, eres tan maravilloso que no quiero marcharme. No quiero irme. Quiero quedarme aquí, te lo ruego, Señor. ¿Cuánta pasión puede ver uno en el joven Josué, no? ¿Cuánto anhelaba él eso? No se puede llamar envidia. Querer servir a Dios como otros sirven a Dios siempre y cuando sea con la motivación correcta. Todos nos hemos inspirado en alguien o en alguna persona. Pero es precisamente su calidad humana, su humildad, su seriedad, su compromiso, su entrega lo que llama nuestra atención. Y decimos, queremos ser como fulano, no porque queramos ser mejor que él, sino porque nos apasiona ver lo que él ve. Y era lo que yo veo en Josué. Estaba allí viendo a Moisés en toda su faceta, de consejero, de pastor, de adorador, de siervo, en esas constantes luchas y batallas con el Señor en oración. Y él estaba allí anhelando parte de eso, anhelándolo. Ahora, tanto Josué como María de Betania, quien no deseaba abandonar la habitación donde se hallaba Jesús, a cuyo pie se sentaba, extasiada, escuchando al Señor. Creo que es algo de lo que tenemos que aprender de esa devoción santa, ¿no? Bueno, sí es verdad, hay muchas cosas importantes, pero no puede haber una más importante que la presencia de Dios. No puede haber una más importante que este día. Ahora, yo les voy a decir algo. Los cristianos del día de hoy les da igual si es domingo, si es lunes, si es martes. Pero no hay tal devoción y tal carga y tal deseo por la casa de Dios como tal vez la pudo tener Josué y muchos antes que nosotros. A veces siento que no valoramos el privilegio y la bendición que tenemos. Ahora, no puedo hablar por todos, porque no sé el caso del corazón de cada uno, pero sí es triste que teniendo tal privilegio y tal oportunidad de escuchar al Señor, porque ciertamente hay un hombre parado aquí hablando, pero siempre y cuando hable la palabra de Dios, es Dios quien habla, y no hay deseo de oír la voz de Dios. A veces siento que hay un deseo de que se acabe pronto, ¿no? Un deseo de irme a casa rápido. ¿A qué? A perder el tiempo, porque a veces ni a descansar, a hacer cualquier cosa. Entonces allí vemos en la Biblia que tanto Josué se deleitaba en la presencia de Dios, como María de Betania se deleitó en la presencia del Señor. Y el Señor elogió a esa mujer, dijo, esta ha escogido la mejor parte. Mientras que la otra estaba quejándose por lo que había escogido María, Dios le dice, ella escogió la mejor parte. Qué maravilloso es eso, ¿no? Poder tener esa devoción a tal punto como la que tuvo María y como la que tuvo Josué. Ahora, el verdadero liderazgo espiritual nace con la devoción. Usted no va a sentir nada de deseo de servir a Dios si usted no tiene una comunión con Dios, si usted no tiene intimidad con Dios. Eso no le va a venir así, ¡pum! Nace, del conocimiento de Dios nace el deseo de servir a Dios.
De la gloria de Dios nace el deseo de servirle como rey, como Señor, como Dios. Pero cuando la gente no tiene devoción ni comunión con el Señor, le nacen deseos egoístas, competitivos. Quiero estar allí porque fulano está. Quiero hacer porque fulano hace. Quiero porque yo lo quiero hacer mejor. Quiero porque algunos me dicen, cualquiera quiere ser pastor, dice. La mente de la gente a veces es tan cerrada y tan lamentable que dicen, yo quiero ser pastor porque ser pastor es tener dinero. Ser pastor significa tener tiempo para jugar, para pasear, porque ¿qué hace un pastor? Lo peor de lo peor es que hayan cristianos que piensen que el ministerio no sea un trabajo, que el ministerio no sea algo que tenga responsabilidad. Ahí usted puede darse cuenta de la gravedad en la que mucha gente se encuentra, ¿no? Pero la idea es que como Moisés, como Josué y como María, nosotros aprendamos a deleitarnos en la presencia del Señor. Entonces exige intimidad. No se puede nombrar a un gran líder en la Biblia que no haya tenido devoción y comunión con el Señor. No hay ninguno. Moisés, Josué y Samuel, entre tus profetas, dice un salmo. Clamaban a ti y tú les respondías. Tenían comunión con Dios. En cuarto lugar, otra cualidad fundamental para el liderazgo es la magnanimidad. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es la magnanimidad? Viene de la palabra magnánimo. Significa una persona que tiene un noble temperamento y grandeza de espíritu y se comporta con generosidad. Eso no lo debe tener nada más el pastor o los que están llamados a liderazgo, debe tenerlo cualquier cristiano. Debe ser una persona noble, con un espíritu enseñable, dispuesto a reconocer, a aprender, a desaprender para reaprender algo que aprendimos mal. Debe ser una persona con un espíritu noble, que es capaz de ser generoso, que tiene benevolencia, que es benigno, bondadoso, indulgente, generoso en todos los aspectos. Ahora, Josué no tenía esto por la falta de experiencia. Y ya vamos a ver por qué. Como hombre de Dios y como creyente, él amaba al Señor, pero también amaba a Moisés, lo cual está bien hasta cierto punto. El problema es cuando ese amor me lleva a actuar con una actitud que se transforma en pecado. Y Josué tuvo que aprender esta cualidad. Y los verdaderos líderes espirituales deben manifestarla de manera natural. Ahora, cuando hablamos con respecto a esto, podemos ver en la Biblia la siguiente mención de Josué que aparece en Números capítulo 11, verso 26. ¿Qué se narra ahí? Hubo un pequeño detalle. El Espíritu del Señor descendió porque Moisés estaba cansado. Diga conmigo, los pastores también se cansan. Había una carga grande, espiritual, porque era mucha gente. Yo digo, ustedes podrán decir lo que quieran de Moisés, porque una cosa es hablar de lo que no estamos viviendo. Yo digo, no ha de ser fácil atender a tanta gente en la magnitud que la atendió Moisés. Para que venga uno bien relajado desde la silla de su casa, sin hacer nada para el Señor, a decir, por soberbio no entró a la tierra prometida. Qué fácil, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿O qué tan grande y pesada era la carga como para llegar al punto que llegaste? Lo cual no quiere decir que el Señor lo justificó. Pero quiero que entendamos algo. A veces juzgamos de lo que no sabemos. Y señalamos sobre cosas que no entendemos. Pero la Biblia, mis amados hermanos, está aquí para enseñarnos, para instruirnos, para decirnos realmente. En Números 11:26 nos dice que cuando Josué servía como ayudante de Moisés, recibió unas noticias que lo perturbaron. ¿Cuáles eran esas noticias? Habían líderes espirituales llamados Eldán y Medán que estaban profetizando, estaban predicando entre el pueblo. Eso era algo que solamente hacía Moisés. Y cuando comenzó esto a hacerlo, llegó alguien y le dijo, mira Josué, no es por nada, no es chisme, pero
Ahí está Luis Sierra y fulanito hablando, predicando ya. Ellos ya como que creen que son pastores de esta iglesia. Están ahí hablando y diciendo un montón de cosas. Entonces, para Josué, eso constituía una afrenta al liderazgo espiritual de Moisés, ya que este era para Israel profeta por excelencia. ¿Qué hizo Josué? Se alarmó. Y alarmado sintió celo. Diga conmigo, no debo sentir celo de nadie que esté sirviendo al Señor. Ese es un pecado serio, hermano. Y muy frecuente y regular en la casa del Señor. Celos. Celos. Bueno, Josué lo sintió. Y se dirige a él al instante y desafortunadamente le dice: Señor mío, Moisés, impídelos, esperando por lo menos que Moisés tomara alguna acción y dijera: tienes razón, hay que callar a esa gente. Pero para sorpresa de Josué y nuestra, y para ejemplo de Josué y nuestro, Moisés le responde: ¿tienes tú celos por mí? Bueno, pero te estoy defendiendo, te estoy diciendo que hay gente que te quiere quitar la silla. Hay gente que te quiere serruchar el puesto. Hay gente que te quiere dar un golpe de estado, ¿no? Porque así lo plantea la gente, ¿no? Y si no te pone las pilas, te va a embochinchar la gente y cuando tú vienes a ver te va a dividir el pueblo. A lo mejor él pensó que Moisés iba a decir: oye, tienes razón, me preocupa eso. Sí, ¿qué voy a hacer yo? Porque hay gente que se preocupa, pero no porque realmente esté preocupado por el pueblo, es porque le van a quitar lo suyo. Están pendientes, mientras más gente aquí, hay que repartir más. Y comienza la mente a trabajar carnal. Pero cuando una persona está en comunión con Dios y en el Espíritu, es como que si Moisés le dijera: yo estoy orando al Señor para que eso suceda. Y tú me vienes aquí con celos. No, yo no tengo celos de ellos. Para nada en lo absoluto. La magnánima respuesta de Moisés fue su desprecio por eso. Celo por la honra de Moisés pudo haber convertido a la larga a Josué en un hombre mezquino. Y de allí la importancia del modelo que somos como líderes, ¿no? Estamos modelando algo. Como es el pastor, aunque usted no lo crea, de cierta manera se convierte en la iglesia. Si el pastor es generoso, habrá una iglesia generosa. Si el pastor es un hombre dadivoso, habrá una iglesia dadivosa. Si es un pastor que ama la oveja, la iglesia se amará, porque en gran parte la gente hace lo que ve. Y este hombre, Moisés le dijo: ¿tienes tu celo por mí? No, ese no es el problema. ¿Por qué vas a tener celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera espíritu sobre ellos. Sería para mí un alivio. Una gran bendición. Yo no tengo celo por eso. Y Josué se quedó sorprendido, ¿no? Pero aprendiendo la lección. Sorprendido al ver la benevolencia, la mansedumbre, al ver esa actitud humilde de Moisés, que siendo quien era, porque hay que entender algo, hermano. Moisés no era cualquier persona. No es lo mismo que usted diga: ay, sí, él es un hombre, pero que abra el mar con el poder de Dios. Lo que yo quiero que usted vea no es que fijemos la mirada en Moisés, sino en la autoridad que había sobre él por lo que Dios había hecho por medio de él. Porque Dios no hacía eso por mano de cualquiera. Y el pueblo tenía una admiración y un temor y un respeto, en cierto sentido sano y algunas veces no, pero había sobre Moisés un estandarte muy alto para el pueblo. Y cuando Josué se acerca, no se acerca por malas intenciones, sino porque consideraba como un pecado que una persona hiciera eso sin que él estuviese a cuenta o supiera. Y ahí estaba la actitud. Pero Moisés le responde: yo siempre digo, las personas que verdaderamente han alcanzado un ministerio fructífero, grande, generoso en Dios, que han logrado algo para el Señor, son personas sencillas y humildes. Cuando usted se encuentra con una prepotencia, con una arrogancia, ese no ha logrado absolutamente nada. Ni siquiera entiende lo que hace. Pero no fue el caso de Moisés. Actuó con humildad, con una reprensión que parece fuerte pero sana en el ámbito de la confianza. Cuando usted anda con una persona para arriba y para abajo
y tiene la confianza que había entre Moisés y Josué, que era una confianza como de padre a hijo, porque Josué le llevaba una gran cantidad de años, pudo decirle, ¿tienes celos tú de mí? Con mucha confianza, porque a veces la manera de enseñar es de esa forma. ¿Por qué tú estás celoso? Si él fuera Moisés, en este caso, una persona, vamos a decirlo, carnal, se hubiese alegrado de que él estuviera defendiendo. Pero no, estamos actuando mal, le dice. ¿Por qué tienes celo de mí? Deseo yo más bien que todo el pueblo profetice, que todo el pueblo pudiera hablar de parte de Dios. Sería para mí una bendición. Pero eso le enseñó a Josué, en primer lugar, a que no fuera mezquino y despreciable con los demás. Mire, uno aprende eso. Si usted ve a un tipo que todo el tiempo anda asustado y dice, no, yo no quiero que nadie se entere, y de eso está aprendiendo, usted crece con esas virtudes y con esas desgracias de virtudes que pueda poseer una persona, con temores. Hay líderes que viven con un miedo, que dicen, bueno, sí, va a haber un pastor, pero tiene que estar por debajo de mí, y yo soy el que tomo la autoridad, porque él es un pastor agregado, mas no es un pastor. Si es pastor, es pastor. Nuevo, joven, pero es pastor. Y lo que es de Dios no tiene por qué andarse ocultando ni con temor. Se habla con claridad. Total, al final servimos es a Dios. Y él pudo mostrar eso como hombre de Dios. Lo mostró, le mostró esa lección. Le mostró que no debía ser mezquino, que no debía ser despreciable e incompetente para el liderazgo. No debemos ser así. La lección fue bien aprendida, pues Josué nunca volvió a exhibir tal conducta durante el resto de las Escrituras. Solamente vivió para dar gloria a Dios. Ahora, si nosotros hiciéramos un análisis sincero de esto, en el día de hoy, pudiéramos decir que es lamentable los problemas que se generan en las iglesias con respecto al liderazgo, al ministerio y las competencias, de que si un pastor, de que si el otro pastor, de que quién tiene más gente, que cuál tiene la mejor iglesia, que esto y que aquello, que quién habla mejor, que quién habla peor, que lo que pasa es que este se graduó y que pasa es que este no fue. Y existe una rivalidad inmensamente grande en el pueblo de Dios con respecto a la iglesia. Y cuando digo esto no me refiero a los que tienen menos conocimiento, me refiero a la trivialidad y a la rivalidad gigantesca que existe en donde hay más conocimiento. Por doctrinas, por lo que ha hecho, por lo que ha logrado. Y es ridículo que como hijos de Dios tengamos que caer en ese punto con este tiempo tan difícil que estamos viviendo y con tanta necesidad que hay para nosotros entrar en ese juego del diablo, porque no tiene otro nombre. Es un juego del diablo, es un juego satánico. Pero muchos líderes de las iglesias que no han aprendido bien esta lección andan en eso. Un pastor dijo en su conferencia sobre la predicación hace muchísimos años, en una universidad muy prestigiosa, que cuando él estuvo trabajando en el seminario experimentó celos profesionales, que su vida como pastor tampoco había sido diferente, tenía celos. Estos amargos comentarios hizo después de haber observado, lo que mucha gente hacía en las convenciones nacionales de líderes eclesiásticos, que la mayor parte de la conversación que se desarrollaba en las habitaciones y en los hoteles estaba llena de envidia por algún líder que estaba haciendo bien su trabajo, o a duras penas podían ocultar el regocijo por el fracaso de otro. Cuando fracasaba un pastor o alguien o había un escándalo, se regocijaban como que si eso traía gloria a Dios y señalaban con mucha alegría, viste, yo sabía que eso iba a pasar. Qué bueno que está pasando eso. ¿Qué más se podía esperar de ese tipo? Lo que mucha gente tiene, mis amados hermanos, no es preocupación por la obra, sino envidia. Y Pablo lo dijo. A la verdad, algunos predican a Cristo por amor, de verdad, con sinceridad. Pero otros lo predican por envidia. Está escrito. Hay envidiosos que ni trabajan ni dejan trabajar. Y que hacen las cosas para sentirse orgullosos ellos y para demostrarle a otros lo que son capaces de hacer. Cuando un hombre o una mujer hace algo en la iglesia o en la obra de Dios para demostrarle a otro, eso no trae gloria a Dios. Porque eso es una competencia y es carnalidad. Pero ahí anda mucha gente, mi amado hermano. Mucha gente está allí. El verdadero liderazgo espiritual no participa de nada de esto. El verdadero liderazgo espiritual no tiene nada que ver con un espíritu egoísta, confirmando esta verdad a través de Moisés, que tuvo una actitud totalmente diferente.
y sobre lo que le enseñó a Josué. La palabra siervo de Moisés que se utiliza para Josué puede traducirse como asistente, ayudante, lugarteniente o ministro, pero el título siempre lleva el concepto de servicio. De manera que cuando alguien dice soy el siervo del Señor, no entiende qué es un siervo, porque un siervo ¿qué es? Siervo inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Un siervo es una persona que sirve a otro. Por lo tanto, la gente no debe poner la alfombra roja porque llegó el siervo. Él es el ejemplo de la humildad. Él es el ejemplo de la entrega. Él es el ejemplo del dar. Él es el ejemplo de la generosidad. Él es el ejemplo de todo lo bueno. Pero a veces la gente usa la palabra ministro como, oye, llegó, no sé, como que es un título. Yo digo, ese es el problema de tener títulos que no sabemos qué significan, ¿no? Pero no es la idea. Entonces, Josué primero fue asistente, ayudante, lugarteniente, ministro. O sea que Josué no tuvo para nada en lo absoluto ningún tipo de complejo. Y lo mejor que le puede pasar a un futuro pastor, a un futuro líder, es haber sido todo esto antes. Sin lugar a duda, necesita hacerlo. Necesita pasar por esa escuela. Y vaya a la escuela de Josué. Vaya a la escuela de Josué. Qué privilegio tan grande de aprender de los que verdaderamente enseñan por partida doble, por lo que hablan y por lo que hacen. Porque Josué no solamente vio a Moisés como orador, sino como creyente viviendo y poniendo por obra lo que hablaba y lo que decía. Qué maravilloso, ¿no? Él era como un segundo violín, dijo un erudito. Y no hay nada más difícil que ser el segundo violín. El que toca, ¿no? Está el primer violín y el otro es el que hace el papel del segundo violín. Eso es bien difícil. Y él dice, algo que veo en Josué es que no tenía problema en ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, lo que le tocara. En realidad él fue un virtuoso segundo violín. Los líderes espirituales magnánimos como Josué pueden ser número 2, 3, 4, 5, como nos los enseñó Jesús. El Josué perfecto. Acuérdense que Josué significa Jehová salva. Y Jesús dice que significa que Él es el Salvador. O sea, ahí está el Señor mostrándonos y enseñándonos. En quinto lugar, otra cualidad es la fe. Y ya vamos a terminar para que se alegre, amén. Pero el hombre de Dios, o el que quiere servir a Dios, tiene que ser un hombre de fe. Vive por fe y camina por fe. Su lema es fe para todo lo que hace. ¿Y qué significa fe? Confianza en Dios. Fe no significa ser irresponsable. Fe no significa que no tengamos conciencia. Fe no significa que andemos por la vida como muchos andan, ¿verdad? Simplemente utilizando la palabra fe de manera irracional. Pero lo que significa es que somos personas que confiamos en Dios. Y nuevamente Josué está relacionado al famoso incidente de la exploración del territorio que aparece en números 13 y 14. Fueron 2 espías, uno por cada tribu. Revisaron la tierra. Todos coincidieron en que la tierra era gloriosa. Habían unos racimotes de uva. Era buena, era fértil. Pero 10 dijeron, ahí no se puede entrar. Eso sería un suicidio. Eso es decir que nos trajeron aquí para que muramos en el intento. Y para eso nosotros no nos vamos a prestar. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Está listo. Es pan comido, hay que accionar, hay que ir. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre estos 10 de estas 10 tribus y estos 2? La confianza en Dios. Ellos estaban carnalmente asustados porque estaban confiando en sus propias capacidades. Y Caleb y Josué no estaban confiando en sus capacidades, sino en lo que Dios había prometido desde que los sacó de Egipto, que les daría la tierra, más lo que podía hacer por ellos en ese momento. Y ahí estaba la diferencia, mis amados hermanos. Moisés comisionó a estos 12 y solamente Josué manifestó una actitud de fe, una actitud de confianza, una actitud de compromiso, una actitud de restearse en Dios. ¿Cuántos están dispuestos a restearse en el Señor? ¿Sabe qué significa, no? Restearse en Dios es echar el resto, es darle con todo. Estamos confiados en el Señor, estamos convencidos, pero mira lo que dicen, mira lo que aparentemente se ve, mira lo que la ley, y esto me llama la atención. Recientemente leía sobre un hermano que decía,
Dios es el creador de las leyes, de la ciencia, de la naturaleza, pero Él no está encasillado por las leyes que creó. Porque la gente decía, ¿cómo va a ir en contra de las leyes de la naturaleza que Él creó? Hablando sobre los milagros, porque existe gente que no cree en milagros. Hermanos que dicen que es imposible, que no existen. Pero si Él es el creador de las leyes físicas, Él es el creador de las leyes, el creador del universo, Él tiene potestad para hacer cualquier otra cosa fuera de esas leyes, y con eso no está quebrantando su propia naturaleza, porque Él es Dios. Lo que quiero decirles es, restiarse y confiar en el Señor indica que podemos caminar incluso en contra de todo pronóstico, mis amados hermanos. Siempre y cuando la voluntad de Dios sea que caminemos en esa dirección. Y la voluntad de Dios era, entren a la tierra prometida. Bueno, eso trajo consecuencias, la desobediencia. De allí entonces que es importante que nosotros entendamos que la confianza en Dios es vital, vital para todo esto. Otro punto fundamental, y con eso terminamos, porque usted tendría que leer en su casa el capítulo 13 y 14 para entender la consecuencia de ese pecado. Ninguno entró, solamente Caleb y Josué. Ahora esto es triste, hermanos. Y la razón no fue que no había liderazgo. La culpa no era de Moisés. Es que ellos, viendo todo lo que vieron, decidieron no creer. Y hubo consecuencias. Solamente mi siervo Caleb y mi siervo Josué van a entrar. Ahora esto es interesante, mis amados hermanos. Una cualidad, pudiéramos decir, número 6 sería el Espíritu Santo que reposa en la vida de los creyentes. En Josué reposó ese Espíritu, lo confirmó Moisés, lo confirmó el Señor, y cuando oraron por él, la evidencia fue definitivamente que Dios le había escogido para tal ministerio. Y otro punto es que somos prescindibles. Todo el que sirve a Dios tiene que saber esto. No servimos a Dios porque Dios necesite de nosotros. Servimos a Dios porque es un privilegio para nosotros. Y somos prescindibles. ¿Qué significa eso, pastor? Somos prescindibles, no imprescindibles. El que seamos imprescindibles indica que no somos necesarios, como muchos creen. Mucha gente piensa que si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Si yo no estoy, la cosa no camina. Yo quiero que usted entienda eso. Como cristiano no puedo pensar así. Si usted no está, no está. Usted se lo pierde. Pero Dios sigue adelante, con usted o sin mí. Y la obra no la detiene nadie. Nadie detiene la obra de Dios. Entonces, si Dios enseña que nosotros como cristianos somos prescindibles, significa de que Dios no depende de nosotros, de que Él no necesita de nosotros. Ahora es necesario que nosotros podamos entender eso y tenerlo en consideración, porque mucha gente y líderes piensan esto equivocadamente. Ellos piensan que si ellos no están, nada funciona. Pero Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Él puede proveerse de siervos y de siervas en cualquier circunstancia, de manera que no nos equivoquemos, amén. Yo no soy imprescindible. Usted tampoco lo es. Nadie lo es. Hay una mención más de Josué en este último capítulo y fue en Deuteronomio capítulo 34, que lo leímos al principio, donde su preparación para el liderazgo se ha perfeccionado para producirse la muerte de Moisés. Moisés subió, ¿verdad?, a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra hasta Galaad y hasta Dan, todo Nectalí y la tierra de Efraín y la de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Nehué y la llanura, la vega de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar donde lo sepultaron hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, su fuerza. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés, y comienza a decir allí todo lo que sucedió. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto en sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés,
a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales, prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora, Moisés fue el más grande líder, no cabe duda, ¿no? Para Israel, espiritual, mucho más grande que Josué. La transición de Josué a Moisés, de Moisés a Josué, fue como ir de la poesía a la prosa, dicen los eruditos. Bajó. Sin embargo, Dios no necesita de Moisés. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Pudo haber sido un líder inmenso, amado, querido, pero sin él, Dios también puede hacer caminar la obra. No quiere decir que no sea valiosa o que no debamos valorar a las personas. Lo que es importante que el que sirve sepa, y lo que piensan servir, que nadie es imprescindible. Si tú no estás, si yo no estoy, la obra de Dios continúa, y debe ser así. Debe ser de esa manera. Dios no necesitó entonces a Moisés para meter al pueblo a la tierra prometida. ¿Entró el pueblo a la tierra prometida? Sí. ¿Con quién? Con Josué. Entró a la tierra prometida. Hasta Moisés era prescindible, no era indispensable. Ahora, ¿qué verdad tan grande debería ser esto para nosotros y para todo líder? Dios no necesita de nosotros, y hasta los asnos ha utilizado para proclamar su palabra. Cuando los profetas se resisten, como el caso de Número, pues entonces la burra va a hablar, el burro va a hablar. A lo mejor hasta el que no habla va a hablar, para contar lo que el Señor quiere que se cuente. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a entender estas cosas, que ciertamente no lo es todo, pero son fundamentales y esenciales para que podamos funcionar correctamente dentro de la obra del Señor. Aprenda, amén, de otros hombres de Dios. Ningún hombre que haya logrado algo en el ministerio puede decir, lo logré porque nunca había nadie. Todos nosotros, de cierta manera u otra, somos lo que somos gracias a otro, que fue antes que nosotros. Un buen maestro tuvo que tener un buen maestro. Un gran profesional tuvo que estar al lado de otro profesional, y se tuvo que inspirar en otro profesional. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad con el Señor. Pero es cierto que Dios ha puesto a nuestro lado personas, ha puesto gente. A veces creo que no aprovechamos las bendiciones que tenemos de aprender y crecer, porque sencillamente estamos en nuestro mundo, ¿no? En el mundo de creer que yo lo haría, de que yo sería, de que tal vez lo hago mejor. Pero resulta que la experiencia nos dice que muchas veces la gente que piensa que lo haría mejor, cuando está aquí, no sabe qué hacer. Las capacidades humanas son una bendición, pero el que sea profesor universitario, el que sea catedrático, el que dé posgrado, el que enseñe en doctorado, no significa que va a tener éxito aquí, porque son dos cosas totalmente distintas. Una se necesita solo más la capacidad humana, en la otra se necesita la gracia de Dios y el poder espiritual para hacer el trabajo. No es imposible, porque lo bueno de esto es que usted llega como es, y el Señor se perfecciona en usted, y Él lo capacita y lo habilita, como lo hizo con todos, y como lo ha hecho hasta ahora. Vamos a orar, póngase sobre sus pies, y digamos: Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido, Señor. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque nada es nuestro, Señor. Todo es tuyo, Señor. A ti te pertenece la gloria, la honra, el honor. Todo te pertenece a ti, Padre amado. Oh, Señor, decía el apóstol Pablo que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, Señor. Padre, sé de un hombre, decía, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, Señor, y vio cosas indecibles, Señor, cosas que no hay nada humano con lo que lo pueda comparar, Señor. Pero con todo y eso, Señor, pudo decir, Señor amado, claramente, Padre amado, que cuando era débil es que verdaderamente encontraba su fortaleza, Señor. Aquí estamos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, Señor,
con debilidades, Señor, con temores, pero sabiendo que tu poder se perfecciona en la debilidad, Señor, y que tu gracia es suficiente para hacer de nosotros lo que tú quieras, Señor, para llevarnos a donde tú quieras, Señor, para convertirnos, Señor, en el instrumento que tú quieras, Señor. Oh Padre, pero hay algo también, Señor, que queremos pedirte, y es que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes, Señor, a buscarte, Señor. Que nos ayudes, Señor, a tener disciplina, compromiso, entrega, Señor. A entender que no hay tiempo para perderlo, Señor. Que el tiempo es corto, Señor. Que tú vienes pronto, Señor, y tu galardón contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí están cada uno de los que ya están sirviendo, Señor. Trata con cada uno en particular y haznos entender que no es suficiente lo que hemos hecho, Señor. Y que largo camino nos resta y que falta más por hacer, Señor. Y que tú deseas más de nosotros porque nos has dado más, Señor. Y al que mucho se le da, Señor, mucho se le demandará, Padre. Oh, Señor, están aquellos que quieren servirte, Señor, pero están luchando, Señor, con tantas cosas, Padre. Ayúdales, Señor, y bendíceles, Padre amado. Y, Señor, permite que siempre tengamos presente que tú vienes pronto, Señor, y tu galardón contigo, Señor. Que cuando tú vengas, Señor, como dice tu palabra, nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Oh Padre amado, recibe la gloria en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Recuerde saludarse con un puñito. Este martes inician los servicios de oración. Martes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media. Tendremos servicio de oración. Entonces están todos invitados. Igual riegue la voz para los hermanos que no pudieron venir, para que sepan que vamos a estar martes 4 de la tarde hasta las 5 y media. Algunos saben ya la dinámica de cómo es el servicio de oración de los martes. Que el Señor les bendiga, mis amados.